Bienvenidos fanáticos del anime y del mundo ninja. Hoy en Mundo Shonen les traigo una nueva historia que los atrapará desde el primer momento. El resurgir, eco de las sombras. En este universo alterno de Naruto Shippuden, el destino de personajes como Hinata, Naruto, Ino, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Sai y hasta la legendaria Tsunade tomará un rumbo completamente diferente. Viejas alianzas serán puestas a prueba, nuevos vínculos nacerán, y las sombras del pasado volverán para cambiar el futuro del mundo shinobi. ¿Qué secretos guarda este nuevo resurgir? ¿Podrán nuestros héroes enfrentarse al eco de las sombras o quedarán atrapados en ellas? Si quieres descubrirlo, no olvides suscribirte a Mundo Shonen, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada. Una nueva historia empieza aquí, y tú serás parte de ella. Capítulo 48. Un hilo que los unía de forma especial después del caluroso encuentro entre los genin de Suna y el equipo Lobo, tanto Shikamaru como Naruto siguiendo su camino hacia el hospital, tenían ganas de reencontrarse con Hinata. Desde que empezaron su entrenamiento no la habían vuelto a ver. El camino fue silencioso, cada uno metido en sus propios pensamientos, ignorando las miradas de la gente, incluyendo los murmullos que no dejaban de llamarlos el monstruo y el amigo del monstruo. Naruto pensaba en el extraño presentimiento que se le había instalado en el pecho desde que notó que se acercaban al lugar del destino. Por otro lado, Shikamaru solo pensaba en cómo serían los exámenes Chunin y diferentes estrategias. Según les había explicado Shisui, tendrían 4 pruebas, donde la primera sería un examen escrito, mientras que las otras 3 aún no habían sido elegidas. Cuando llegaron al mostrador del hospital, la mirada asqueada de la enfermera de turno presente fue sin disimulo alguno. Disculpe, ¿dónde está la habitación de Hinata Hyuga? Se adelantó Shikamaru en hablar, tratando de sonar lo más amable posible. Sabía que si dejaba a Naruto hacerlo quizás solo recibirían huecas o probablemente falsas. La señorita Hyuga no está recibiendo visitas, contestó secamente, sin dignarse a mirarlo a él, manteniendo su mirada asqueada fija en el rubio que solo miraba hacia el lado con desinterés. ¿Por qué?, preguntó con el ceño fruncido. La enfermera finalmente volteó hacia él y se contuvo al rodar los ojos por haberlo reconocido como el heredero del clan Nara. No lo sé, son órdenes de la señorita Hyuga, no quiere visitas. Así que por favor, tú y tú, amigo, retírense del lugar. La secretaria rápidamente se dio la vuelta para cortar la conversación. Oye vieja, hizo amago de rebatir el rubio, no le importaba lo que esa mujer decía, él quería ver a su amiga. Shikamaru alzó el brazo para hacerlo callar, no sería buena idea armar un escándalo, faltando tan pocos días para el inicio de los exámenes. Naruto apretó la funda de rollos que llevaba con algo de rabia, seguramente si no hubiese estado él presente, Shikamaru hubiese conseguido más que respuestas cortantes o explicaciones sobre por qué Hinata no quería visitas. Estuvieron por darse la vuelta y marcharse hasta que una voz proveniente de las escaleras llamó al rubio, deteniendo el avance de ambos. Naruto. La que los llamó era una mujer unos años mayor a ellos, cabellos cortos y ojos negros. Naruto la reconoció al instante y esbozó una sonrisa. Shizune-san, saludó amablemente. La mujer se acercó a ellos, no sin antes dedicarle una mala mirada a la secretaria de turno, había escuchado toda la conversación de antes. No podía creer cómo la aldea podía ser tan ciega respecto a Naruto, ella lo había conocido durante el entrenamiento que tuvo el rubio con su maestra Tsunade y desde entonces le había tomado mucho cariño. Vienen a ver a Hinata-sama, ¿cierto? Ambos chicos asintieron, la pelinegra volteó a ver al acompañante del rubio y se avergonzó de no haberse presentado. Un gusto conocerlo Shikamaru-san, mi nombre es Shizune Kerumi, soy la estudiante de Tsunade-sama, también trabajo como doctora en el hospital. El gusto es mío, Shizune-san, ¿podrías llevarnos con Hinata?, inquirió Shikamaru. Shizune se llevó una mano al pelo, rascándose con nerviosismo. Tanto Naruto como su compañero fruncieron el ceño, algo raro estaba pasando. Me temo que no puedo, por orden de la señorita Hyuga solicitó no recibir visitas. Shizune, ¿qué es lo que sucede? Era rato ver a Naruto serio, sobre todo para Shizune quien siempre lo había visto con una sonrisa, además el no haberla llamado con el Lobe-san como solía hacerlo, le dejaba claro que no aceptaría nada más que la verdad.
Suspiró, era un tema que no le correspondía en contar, pero de una forma u otra quería ayudar a la chica que se había encerrado entre las cuatro paredes de su habitación luego de ser básicamente desheredada del clan. Además ellos eran sus compañeros de equipo, así que, armándose de valor, los llevó a su oficina para contarles lo sucedido. Naruto y Shikamaru permanecían en silencio mientras Shizune cerraba con llave la puerta de su oficina. El aire se tornó más denso, como si cada palabra que estaba por pronunciar la doctora fuese un disparo en el pecho de ambos jóvenes. La mujer caminó hasta su escritorio y se apoyó levemente sobre él, mirando a los chicos con una mezcla de compasión y seriedad. Les contaré lo que sé, pero prométanme que no harán ninguna tontería, pidió con firmeza, mirando especialmente a Naruto, quien se encontraba apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. Lo prometo, contestó primero Shikamaru, aún con el ceño fruncido. Naruto solo asintió con la cabeza, no confiaba en su voz ahora mismo. Hinata sufrió un colapso hace unas semanas. Durante uno de sus chequeos descubrimos que los Tenketsu y todo el sistema de chakra conectado a sus ojos están completamente apagados. En otras palabras, su Byakugan está muerto. Shizune hizo una pausa, esperando que asimilaran la información. Naruto sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo por la gravedad de lo que significaba perder el Byakugan, sino porque sabía lo que ese jutsu representaba para Hinata. Su identidad, su lucha, todo estaba ligado a él. Ella había entrenado durante años con dolor en silencio, y ahora. ¿Y su padre? Shikamaru preguntó, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Confirmó sin pestañear que ya sabía lo que sucedía. Admitió frente a Tsunade-sama que él fue quien permitió, y probablemente facilitó, los experimentos que dañaron los ojos de su hija. Dijo que Hinata era un experimento fallido. El tono de Shizune se quebró al final, pero no desvió la mirada. Naruto dio un golpe sobre la pared, sus ojos azules chispeaban con rabia y algo más profundo. Impotencia. ¿Cuántas veces más tendría que ver a las personas que ama sufrir injusticias? ¿Cuántas veces más Hinata tendría que pelear con todo en contra solo por existir? Ella se ha encerrado. No quiere hablar con nadie. Tsunade-sama y yo la visitamos todos los días, pero solo responde cuando es estrictamente necesario. A veces, la escucho llorar por las noches cuando paso frente a su puerta, admitió Shizune con tristeza. Shikamaru se dejó caer sobre una de las sillas, procesando la información. Sabía que Hinata era fuerte, más de lo que cualquiera creía. Pero también sabía que todo ser humano tenía un límite. Naruto se acercó a la ventana de la oficina y la abrió de par en par. El viento entró y agitó los papeles sobre el escritorio. Tengo que verla. No me importa lo que diga la enfermera, ni siquiera me importa si me expulsan del hospital. Tengo que verla. Shizune dudó por un instante, pero finalmente asintió. Sube al cuarto piso. Habitación 412. Pero Naruto, si no quiere hablar contigo, no la presiones. A veces, el silencio también es una forma de hablar. El rubio salió sin perder un segundo, mientras Shikamaru y Shizune se quedaron atrás. El Nara cerró los ojos por unos segundos, luego los abrió con decisión. Tsunade-sama tenía razón. Esta aldea está podrida desde la raíz. Pero vamos a cambiar eso. Aunque tengamos que derrumbarlo todo primero. Shizune no respondió, pero en su interior supo que esa promesa no se haría esperar demasiado. El cambio se acercaba, y traía el nombre de aquellos a quienes una vez subestimaron. Mientras tanto, en la habitación 412, Hinata Hyuga estaba sentada frente a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. El vendaje sobre sus ojos no cubría solo la ceguera física, sino el dolor profundo que se había incrustado en su alma. Y aunque no lo sabía todavía, en cuestión de minutos, el mundo que había dado por perdido volvería a tocar la puerta. Cuando subieron al último piso, Shizune le indicó la puerta, pero antes de que el rubio pudiera avanzar, le tocó el hombro para detenerlo. Lo último que ella necesita ahora son más reproches, trata de ser gentil, le aconsejó, con esa mezcla entre ternura y gravedad que solo alguien que ha visto demasiado puede usar. Naruto no respondió, solo asintió y caminó hasta la manilla. Su respiración se volvió más pesada, como si el aire del hospital ya no le alcanzara. ¿Qué iba a decirle? Mientras él entrenaba, Hinata había estado cayendo en picada por un pozo de desesperación. Shizune se quedó junto a Shikamaru, quien no había dado un paso más allá. ¿No vas a entrar?, le preguntó. No hace falta, respondió el Nara, cruzando los brazos. Esta batalla no es para dos, es solo de ellos. Ella entendió enseguida. Había algo entre esos dos que no se decía, pero que era más fuerte que muchas palabras. Naruto, aún frente a la puerta, inspiró profundo y la abrió de golpe.
Improvisaría. Siempre había sido bueno en eso, hasta que sus emociones se entrometían. La luz del pasillo iluminó la habitación, y lo que vio le sacó el aire del pecho. Parecía el campo de batalla de una bestia acorralada. La cama, rota en dos. Las máquinas médicas, hechas trizas. Manchas de sangre en las paredes, platos y vasos estrellados contra la puerta. Comida reseca y esparcida por el suelo. Shizune no había exagerado. Hinata no comía, no dormía, sobrevivía. Avanzó con paso tembloroso, cerrando la puerta tras de sí. En el suelo, Hinata yacía recostada, con la piel ceniza y las costillas marcadas bajo una blusa corta. Su cabello revuelto y el vacío en su rostro le parecieron irreales. Un retrato de todo lo que Naruto odiaba del mundo shinobi. «Hinata», susurró. Ella abrió los ojos de golpe, como si la hubiesen llamado desde el fondo de un abismo. Por un segundo no quiso mirar. Si era una alucinación, prefería no destruirla. Pero al final se volteó, y sus miradas chocaron. Azul contra gris. Una tormenta contra un eclipse. Hinata buscó en los ojos de Naruto un mínimo rastro de lástima. No lo encontró. Solo vio algo que la desarmó más. Fuerza. Admiración. Esperanza. Tembló. Tenía miedo. Naruto quiso acercarse, pero antes de que diera un paso, Hinata se incorporó con brusquedad y retrocedió. Ya no era un león furioso. Ahora era un gatito mojado, herido hasta los huesos. «Detente», dijo con un hilo de voz, apenas un lamento roto. Por favor, no quería que él la rescatara. No quería volver a levantarse. Porque sabía que en algún punto volvería a caer. Ya no tenía fuerzas para otra caída. El verdadero dolor, pensaba, no era chocar contra el fondo. Era la caída. Ese descenso lento, cruel, donde sabías que no había nada a lo que aferrarse. Eso era lo que no quería repetir, pero Naruto no se detuvo. Dio un paso. Luego otro. El nudo en su garganta crecía, y aún así siguió. Te lo juro, Hinata rompió a llorar como una niña perdida, te juro que traté de ser fuerte, como tú. Quise soportarlo todo, sonreír, luchar por mi camino ninja, pero no pude. Perdí mi Byakugan, mi padre me desheredó, me abandonaron. No sirvo para nada. Hinata, ya basta. Estalló Naruto, con los ojos empañados por primera vez en mucho tiempo. Tú no eres inútil. Eres la persona más fuerte que he conocido en mi vida. Te levantaste después de todo. Entrenaste sola. Aguantaste abusos, rechazos, mentiras. Peleaste en una guerra, carajo. Si hay alguien fuerte en esta aldea, esa eres tú. Eres mi inspiración. Y entonces la abrazó. Con toda su alma. Y lloraron juntos. Gotas de rabia, de dolor, de amor, de impotencia. Hinata, por primera vez, se permitió colapsar en brazos ajenos. Todo su dolor, su furia, su vacío, lo soltó todo. Pero, balbuceó. No hay peros. Saldrás de esto. Yo estaré contigo. Caeremos juntos, si hace falta. Pero también nos levantaremos juntos. Eres una kunoichi increíble. Y yo te voy a ver brillar. El tiempo se detuvo. Solo existía el calor de ese abrazo. El consuelo que tanto habían necesitado. Finalmente, Naruto se separó un poco. Hinata lo sostuvo del dobladillo de la camiseta, como si temiera que al soltarlo desapareciera. ¿De verdad crees que aún puedo ser una niña? Sin miedo jutsu. Naruto la miró directo a los ojos. No lo creo, lo sé. No te enfoques en lo que perdiste. Mira todo lo que tienes. Nosotros no estamos solos. Tsunade Oba-chan hará lo imposible. Shikamaru siempre tiene un plan. Shisui-sensei es un loco, pero cree en nosotros. Y yo, sonrió con ternura, yo estaré contigo, te lo prometo. Hinata no pudo evitar sonreír. Una sonrisa débil, sí. Pero honesta. De esas que dan ganas de vivir. Naruto enrojeció hasta las orejas. Y entonces la miró mejor. Incluso demacrada, pálida y herida, era hermosa. Con esa fuerza silenciosa y esos ojos grises que ahora brillaban otra vez. Posó su mano en su cabeza, acariciándole el cabello. Y la volvió a traer hacia su pecho. Nunca más estarás sola, Hinata. Capítulo 49. Exámenes Chunin primero. Los días que restaban para el inicio de los exámenes finalmente llegaron a su término, y eso era más que evidente ya que en el último día las cosas dentro de la aldea estaban patas arriba.
Los hoteles llenos, la fuerza de la policía militar desplegada en su totalidad adentro de la aldea y vigilando minuciosamente cada rincón, al igual que los Anbu vigilaban y custodiaban las fronteras. Este año el frenesí por los exámenes era algo que se daba muy pocas veces, no solo por la clase de herederos que participaría en representación de Konoha, también porque por primera vez en muchos años participarían las 5 naciones elementales además de otras pequeñas aldeas que habían mandando algunos equipos. El primer itinerario de la mañana era simple, a las 10 de la mañana debían reunirse todos los 43 equipos participantes en la academia, donde tendrían un examen donde serían evaluados mentalmente. Regresando un poco presente se podía notar como en un campo de entrenamiento de la aldea se encontraba el nuevo sensei del equipo lobo esperando a sus alumnos, faltaban poco menos de 40 minutos para que tuviesen que presentarse en la academia, sin embargo los había reunido un poco antes a solas para darle las últimas instrucciones. El primero en llegar fue Shikamaru, portaba unos pantalones negro estilo joggers, combinado con una camiseta manga corta del mismo color. Cualquier persona que lo hubiese visto antes, comparado a ahora diría que él no tenía cambios muy notorios, tenía la misma cara de aburrido, sin embargo, para alguien observador era evidente que eso se había convertido en una mera fachada. Detrás de aquella mirada perdida había alguien atento y pendiente a todo a su alrededor, eso sin mencionar que su cara era totalmente diferente a lo que su cuerpo demostraba, ya no era el niño con pocos músculos y grasa de bebé, todo su cuerpo había cambiado, teniendo los músculos evidentemente más marcados y tonificados, además de algunas pequeñas cicatrices que le habían quedado después de la guerra de Kiri. La segunda en llegar fue Hinata, durante los últimos días había seguido un régimen estricto de alimentación bajo la observación de Tsunade, esto debido a que debía recuperarse las fuerzas para poder participar en los exámenes, al contrario de sus compañeros no había tenido el tiempo de entrenar debido a los eventos pasados, pero aún así iba a ir de frente para no decepcionar más a sus compañeros. Vestía un sencillo pantalón corto de entrenamiento azul y una blusa holgada de color negro, no tenía tantas cicatrices como Shikamaru, pero tenía una en el hombro derecho bastante evidente que se había hecho durante su pelea con Aiko. Detrás de ella llegó Naruto, lo más evidente del rubio era que había crecido de tamaño, volviéndose incluso más alto que Shikamaru, vestía un poloche negro con el símbolo del clan Uzumaki tallado en color dorado, además de unos pantalones negros joggers. Aparte de ser el más alto de los tres, y a pesar de no tener cicatrices como sus compañeros, se podrían decir que era el más cambiado comparado a cuando salió de la academia, todo de él gritaba peligro, desde su mirada hasta su presencia que se había vuelto más feroz, sus ojos azules finalmente habían perdido todo rastro de aquel brillo inocente que portaba, ya era tiempo de demostrar sus habilidades y volver a reconstruir su legado. Había pasado meses en silencio soportando las constantes provocaciones de Hiruzen, ahora era su turno de atacar. Sin embargo, sabía que no sería fácil, el primer paso era ganarse el respeto dentro de la aldea, y la única forma de hacer eso era ganando en los exámenes delante de todos. Tsunade había sido clara con él desde el principio, a pesar de que algunos clanes le dieron su apoyo por el respeto a los padres de Naruto, eso no bastaría, él tendría que demostrarle a ellos que era digno de merecer su respeto al igual que Minato y Kushina en sus tiempos. Los tres se acercaron a Shisui, quien los miró con una sonrisa orgulloso a los tres. Si Itachi estuviese aquí, estaría igual de orgulloso que yo, los halago sinceramente, antes de decir mis palabras quiero que cada uno de ustedes se presenten. Ante la mirada extrañada de los tres Shisui se terminó de explicar. Quiero que me digan su nombre, lo que odia, lo que aman, cuáles son sus metas y aspiraciones, les haré un ejemplo para que puedan guiarse. Mi nombre es Shisui Uchiha, odio la gente vaga, amo entrenar y aprender nuevos jutsus, mi sueño es... Hizo una pequeña pausa para pensar sus palabras, verlos cumplir sus propios sueños. Aunque en la última parte no mintió, y si quería ver a sus alumnos brillar y cumplir sus metas, la verdad es que no era del todo cierto, había tenido un objetivo desde que se volvió un shinobi activo. Acabar con la policía militar. Empieza tú, Hinata, la peli azul asintió. Mi nombre es Hinata y... Antes de proseguir los recuerdos volvieron hacia ella en forma de torbellino de emociones, haciéndola temblar ligeramente, sin embargo sintió dos manos en cada hombro de sus respectivos compañeros en señal de apoyo, Hinata, solo Hinata. Amo los rollos de canela y detesto a la gente que se cree superior a otros, mi sueño es convertirme en la kunoichi más fuerte de las naciones elementales. Mi nombre es Naruto Uzumaki, amo comer ramen y a mis amigos, detesto la gente falsa y mi sueño es cumplir el sueño de mis padres de restablecer la aldea, después el resto lo pensaré luego, finalizó con una sonrisa.
Shisui sonrió, al parecer Naruto había encontrado un pequeño equilibrio y aunque no tenía su propio sueño individual establecido, tenía una meta clara y estaba seguro de que la cumpliría. Me llamo Shikamaru Nara, me disgustan las personas que lastiman mis amigos y adoro observas las nubes en tranquilidad. Mi sueño es... Hizo una pausa. Pensándolo bien no tenía uno, su objetivo era ayudar a sus amigos a cumplir los propios pero no había nada que por el momento él desease más que eso. Una idea descabellada pasó por su mente, ¿ser Hokage? Se sacudió ligeramente la cabeza liberando esos pensamientos, aún no se acostumbraba a su nueva fuerza, mucho menos en ser el centro de atención de una aldea. No tengo sueños por el momento, supongo que también lo pensaré sobre la marcha. Shisui sonrió aún más, los tres a pesar de algunas inseguridades se habían vuelto unos verdaderos shinobi, estaban más que aptos para acceder al examen. Así que procedió a darles un pequeño papel a cada uno. Felicidades, acaban de pasar el examen preliminar, con esto podrán ascender directamente al siguiente examen. ¿No que los exámenes empezaban a las 10? Preguntó Hinata sorprendida. Desde que el reloj marcó la medianoche están bajo observación, no existe una hora para dar inicio, están siendo vigilados constantemente. Esta pequeña prueba preliminar era algo como un test psicológico para confirmar que eran adecuados para participar en los exámenes, teniendo la mente despejada y libres de arrepentimientos o dudas. La siguiente parte será sin duda más difícil. Los tres asintieron felices. Shisui dio una última sonrisa antes de ponerse serio. Bien, ahora escuchen atentamente, en lo particular no tengo nada que decirles que no sepan ya, tanto Naruto como Shikamaru están claros de su estilo de pelea, saben bien cuáles se han vuelto sus fortalezas y debilidades durante nuestro entrenamiento. Sin embargo, en tu caso Hinata lamentablemente no pudimos entrenar juntos, por ende no estoy al tanto de tus habilidades como quisiera, además tampoco has podido adaptarte a pelear sin el Byakugan, pero aún tienes una ventaja y es que eres afín al agua, algo muy extraño dentro del clan, por ende será un factor sorpresa para tus oponentes, además no olvides de que conociendo Jutsu tienes talento innato en el Taijutsu, será difícil pero estoy seguro de que sabrás manejarlo. Hinata asintió, Tsunade le había dicho lo mismo al salir del hospital. Capítulo 50. Exámenes Chunin II. Después de la pequeña reunión con Shisui el equipo se dirigió rápidamente hacia la academia. Apenas estuvieron enfrente a la entrada principal los tres soltaron todo el aire que sin darse cuenta habían estado reteniendo. Cualquier persona desde lejos hubiese pensado que se encontraban nerviosos, o incluso con miedo, sin embargo se encontraban increíblemente ansiosos. ¿Están listos?, preguntó Shikamaru, que era el que iba al frente del grupo. Como nunca, fue la respuesta que dio Naruto mientras sacaba una de sus sonrisas. Ambos varones empezaron a caminar, sin embargo antes del rubio poder dar el primer paso, sintió como lo jalaban delicadamente de la mano. Shikamaru lo notó, pero siguió caminando para darles un poco de espacio. ¿Qué pasa, Hinata? ¿De verdad crees que tengo oportunidad de pelear sin mi dojutsu? No he estado a su ritmo en estos últimos meses y... No pudo terminar de hablar cuando sintió un pequeño golpe en la frente, la chica alzó la mirada que hasta el momento tenía fija hacia el suelo y encontró consuelo en los ojos azul de su compañero. Si bien había tenido un subidón de ánimos gracias a Naruto, tampoco podía pretender haber superado todos los eventos pasados en un solo día. Aún le dolían y ardían. Todavía tenía sus heridas y dudas personales que solamente resolvería con el pasar del tiempo. El rubio la miró con comprensión. No te preocupes, somos un equipo y mientras permanezcamos juntos pasaremos todas las pruebas, ya lo verás, le regaló una de sus sonrisas a la vez que agarraba la mano de Hinata y empezaba a caminar hacia adentro del edificio donde los esperaba Shikamaru con una sonrisa. Aunque ninguno de los tres se encontrase nervioso o asustado, cada uno tenía sus propias dudas internas, y el que más batallaba con ellas era Naruto. No solo sabía que tenía que llegar a las finales costase lo que costase, sino que tenía que adherirse al plan de Tsunade para que nada saliese mal. Cuando los tres estuviesen a la par, se dirigieron a la habitación 402, la cual se encontraba en el segundo piso. Todo el camino hacia el lugar fue tranquilo sin encontrarse con nadie, lo cual había sido un alivio para ellos, según algunas informaciones vagas que habían obtenido de los Sannin. Todos sus antiguos compañeros habían mejorado y tenido grandes cambios, tal y como ellos. Cuando llegaron al piso lo primero que notaron fue un pequeño flujo incorrecto de chakra, clara señal de genjutsu. Los tres se pusieron en alerta casi imperceptiblemente, tomando posición pero esta vez con Hinata al medio, Naruto al frente y Shikamaru detrás.
Cuando se acercaron más a la habitación, notaron como unos grupos de genin discutían con dos muchachos que bloqueaban la puerta por la cual se suponía que debían entrar. ¿Qué no se dan cuenta de que es un genjutsu?, preguntó Naruto entre susurros a sus compañeros, ¿y si lo decimos? Shikamaru estuvo a punto de corregir a Naruto, explicándole que eso también era parte del examen, y que si la situación hubiese sido al revés, dudaba mucho de que ellos los ayudaran a él, además de que alguien que no se daba cuenta de un genjutsu de rango C, no calificaba para ser un chunin. Sin embargo, Hinata se le adelantó. No lo hagas, no harían lo mismo por ti, además mientras menos competencia, estaremos mejor. Los tres se encogieron de hombros y siguieron su camino hacia la verdadera habitación, que se encontraba del otro lado del pasillo. Naruto, ya que estaba al frente, fue que levantó su mano para abrir la puerta, pero antes de poder hacerlo sus sentidos se elevaron al máximo, haciéndolo inclinarse hacia atrás rápidamente, esquivando un kunai. Por el rabillo del ojo notó que sus compañeros habían hecho lo mismo, esquivando otros dos. Neji, Sasuke y Tenten miraron con completa inocencia lo que acababan de hacer, sin embargo mantenían una postura rígida de pelea. Para ellos había sido increíble los reflejos que el equipo lobo había tenido, la manera en la que los tres lanzaron el kunai había sido de una forma particular llamada kunai silencioso, que les había enseñado su sensei provisorio, Danzo Shimura. Habían estado entrenando con el hombre durante los últimos meses. Oh Naruto, ¿cuánto tiempo? Discúlpanos, estábamos jugando y se nos resbalaron, habló Tenten con fingida inocencia, siendo total mentira. Para todos los demás equipo que acababan de llegar y que presenciaron la escena fue evidente la tensión en el aire. Al contrario de los que muchos pensaron que pasaría, Naruto devolvió la sonrisa falsa. Debía recoger su orgullo y adherirse al plan, sabía que si caía en la provocación sería descalificado de los exámenes por causar una pelea. No te preocupes Tenten, deberían practicar mejor su lanzamiento, a esa velocidad cualquiera podría esquivarlo. Para el equipo lobo fue evidente como la sonrisa de la castaña estuvo a punto de ser borrada, pero esta recobró la compostura rápidamente. Naruto la ignoró y siguió su anterior tarea, abrió la puerta y entró siendo seguido Shikamaru e Hinata. Cuando esta última pasó, la mirada que le dedicó Neji no pasó inadvertida para ella, y a pesar del pequeño apretón que sintió en el pecho, no le devolvió la vista y lo ignoró. Tan pronto como se encontraron en la habitación, se encontraron con miradas asesinas provenientes de todos lados tratando de intimidarlos. Shikamaru hizo una rápida mirada calculando que había alrededor de 18 equipos compitiendo. Oeshika, Ina, Naru. Los tres miraron hacia donde eran llamados, encontrándose con sus viejos amigos. Shino, Kiba, y Ryu que formaban el equipo Águila, y Naoko, Ino y Choji, que eran el equipo Tigre. Todos se saludaron con entusiasmo, mientras se analizaban en silencio con las miradas. Era cierto que habían crecido y madurado, la mayoría tenían facciones más definidas, además de miradas más determinadas. Durante el rato que faltaba para el inicio de los exámenes todos charlaron con calma de temas triviales, sin ninguno atreverse a hablar sobre lo que habían pasado durante los meses anteriores. Así que ustedes son los famosos herederos. Todos se voltearon a ver al chico de pelo negro y tez pálida que se acercó a ellos con una sonrisa claramente fingida. El chico al ver que los de Konoha los miraba con mucha cautela decidió presentarse. Tranquilos, me llamo Sai y soy el nuevo integrante del equipo Panda. Detrás de él aparecieron Sakura y Lee, sin embargo para todos sus antiguos compañeros fue una sorpresa total la condición de estos últimos. Tenían una mirada apagada, y por si eso no fuese poco sus cuerpos estaban en evidentes condiciones de malnutrimiento, eso sin mencionar los evidentes moretones que tenía Lee. El único que parecía estar bien era Sai. ¿Qué pasó con Kazuko? El primero en preguntar fue Ryu, el cual tenía el ceño fruncido. Durante su tiempo en la academia, él había sido el más cercano a Kazuko. ¿No lo supieron?, preguntó Sai con algo de sarcasmo. Kazuko-chan tuvo un terrible accidente durante una misión, lamentablemente quedó en cama hace un mes. Fue un evento muy desafortunado. Quizás si Sai hubiese explicado las cosas de la forma correcta, no hubiese desatado el caos dentro de la sala. Sin embargo, para todos, incluso para el equipo León que se encontraba en una esquina, escuchando toda la conversación fue evidente el tono de burla que usó en cada palabra. Por eso Ryu no pudo evitar desenvainar su espada y apuntarla rápidamente al cuello de Sai. Aquellos ojos gris metálico brillaron con cierto peligro, sin embargo antes de poder moverse un solo centímetro de más una pequeña serpiente de color morado salió de su camina, moviéndose elegantemente hasta enrollarse alrededor del brazo que cargaba la espalda. Ryu suspiró con pesar y bajó la espada, volviéndola a guardar en su funda.
Ya entendí, Banco-sensei, suspiró con pesar. Sai iba a decir algo más cuando el sonido de un pitido los alertó a todos, y seguida de esta una explosión de humo tuvo inicio al frente de la habitación. De acuerdo, inútiles genin, presten atención. Daremos inicio a los exámenes. Capítulo 51. Exámenes Chunin tercero. El ambiente en la sala cambió apenas entró el examinador, un Jounin de figura grande e imponente. Ibiki dio una rápida mirada hacia todos los participantes, al contrario de los años anteriores, donde siempre participaban aproximadamente 30 o 40 equipos, este año solo participaban 14 equipos. Sin embargo, estos equipos quizás eran los más problemáticos desde que se había graduado su generación hace 17 años. Adicional a eso, esta se podía considerar la primera vez, desde la inauguración de Hiruzen como Hokage, que las grandes 5 naciones shinobi participaban juntas en los mismos exámenes. En un principio se había negado firmemente en ser examinador, pero no tuvo otra opción luego de una larga charla con Tsunade. Si todo lo que le había dicho era cierto, necesitaba a alguien fiel e impasible, y solo él era apto para el puesto. En primer lugar, tenía 5 equipos representando a Konoha, y la mayoría serían herederos de los principales clanes del consejo. Había escuchado que desde la academia esta generación había causado revuelo entre todos, no solo por las características que involucraba cada uno, era más bien por los avances que habían obtenido, siendo todos, en su mayoría, unos prodigios que solo faltaban ser pulidos, algo de lo cual se encargaron los Sannin de hacer. Por otro lado, Suna había enviado 2 equipos, y hubiese sido algo normal que sucedía todos los años, si no hubiesen enviado también a su Jinchuriki entre su equipo número 1. Luego venían Kumo e Iwa, durante años habían rechazado todas las invitaciones de participar en cualquier examen en los cuales estuviese involucrada Konoha. Pero este año no pudieron evitar mandar a 2 equipos en su representación a ver la magnitud del evento, pero más allá de eso cada una tenía objetivos singulares muy específicos. Una información que habían ocultado bien, es que en los equipos que habían enviado tenían a sus propios Jinchuriki participando. Cualquier persona con esa información en su poseso habría pensado que había sido una movida estúpida juntar 4 bijus en un mismo lugar, pero no tenían otra opción. Si querían asegurarse llegar al final de los exámenes y cumplir sus objetivos, debían enviar a sus mejores armas. Kiri no se había quedado atrás en nada, había enviado a 2 equipos, entre ellos a sus mejores ninjas. La participación había sido toda una sorpresa, y la mayoría consideraban a Mei una loca por enviar equipos cuando estaba en plena recuperación, pero para ella era una oportunidad de volver a alzar el nombre de la aldea por todo lo alto, levantarían la cabeza y demostrarían la firmeza que por años habían perdido en comparación a las demás aldeas. Para terminar, teníamos equipos enviados por algunas pequeñas aldeas aliadas: Amegakure, Nadeshiko y Kusagakure. Cada una había enviado a sus mejores equipos en representación, no podían perder ventaja frente a las grandes aldeas. Soy Ibiki Moreno, supervisor de la primera etapa de los exámenes Chunin. A pesar de su acento grave, notó que nadie de la sala se inmutó. Sonrió de lado, no por cada eran lo mejor de lo mejor, la futura élite de las aldeas. Para decidir sus puestos pasen uno a uno al frente y tomen un papel. Ibiki dio un pequeño chasquido con sus dedos, y lo siguiente que pasó puso más en alerta a la mayoría de genin de la sala, y fue el hecho de que de las sombras emergieron 3 ninjas, de los cuales 2 de ellos tenían el rostro al cubierto que solo dejaban ver unos ojos negros en ambos. El que tenía el rostro destapado se acercó a Ibiki con una caja en sus manos, la cual posó en el escritorio. La presencia de los 3 recién llegados había alertado a algunos de los genin por la sencilla razón de que no habían sentido ni un poco su presencia, dando por hecho que se encontraban frente a ninjas de élite que formaban parte de la famosa policía militar de Konoha. Por otro lado, había otros pequeños grupos que sí habían notado las presencias desde que entraron a la habitación. Los 3 Uchiha se dividieron, los 2 enmascarados se pusieron en las esquinas delanteras de la sala, mientras que el otro se puso enfrente de la puerta. Los participantes, en cambio, empezaron a seguir las indicaciones dadas por Ibiki, y cuando llegaban al frente lo examinan más de cerca con cautela y sentían que él hacía lo mismo, pero con más precisión, analizando cada detalle y rasgo con la mirada. No por nada Ibiki Moreno era el líder de los escuadrones de tortura e interrogatorio. El hombre era capaz de entender con una sola mirada cualquier funcionamiento humano, entenderlo y verlo bajo lupa con solo unas miradas. De hecho, su posición era valiosa dentro de la aldea. Él tenía 2 escuadrones Anbu bajo sus órdenes, y un equipo de policías que colaboraban exclusivamente con él. Había un total de 6 filas de pupitres en la habitación, y a Naruto le había tocado estar en el primero.
Miró por el rabillo del ojo, y notó como una chica rubia se sentaba a su lado izquierdo, por su ropa y su banda supo que era de Kumo, mientras que del otro lado se sentó Ryu, el cual tenía aún una mirada de rabia en él. Para Naruto también había sido extraño aquel accidente del que habló Sai, aún más saber lo que le había pasado a Kazuko, ¿por qué Tsunade no le había dicho nada? Durante la academia él no se concentró en hablar mucho, pasaba la mayor parte del tiempo junto a Hinata y eso para él era suficiente, mientras ignoraba las constantes provocaciones de Sasuke, sin embargo los conocía, había pasado palabras y compartido momentos con todos. Volvió a la realidad cuando notó a Ibiki poner unas hojas enfrente de él, haciendo lo mismo con los demás, apenas terminó el examinador volvió hacia el frente. La primera parte, será una prueba escrita de 10 preguntas, con una duración de 30 minutos, les explicaré las reglas del examen antes de empezar. Número 1. Como les habrán mencionado sus sensei antes de venir, tienen absolutamente prohibidas las peleas durante la primera y tercera fase del examen, a no ser que sus examinadores lo indiquen. Ahora volteen las horas frente a ustedes, los presentes hicieron lo indicado, y apenas notaron las primeras preguntas algunos quisieron salir huyendo. Número 2. Desde que entraron a la sala cada uno tiene 10 puntos sobre su cabeza, por cada pregunta que fallen perderán un punto. El éxito o fracaso del examen será determinado por el número total de puntos que tenga el equipo. Ibiki Sensei, uno de los genin de Kiri alzó su mano para formular una pregunta, Ibiki asintió invitándolo a proseguir, ¿cuántos puntos tenemos que tener para proseguir? La sonrisa que el instructor le dio a la sala hizo venir un escalofrío a todos adentro. El mínimo para pasar es 27, a todos les pasó un sudor frío, eso significaba que solo tenían posibilidad de fallar una cada uno, o si 2 miembros completaban su examen bien, el miembro restante podía fallar 3. De lo contrario, uno tendría que completar el examen, mientras que los otros podían fallar 2 pero ¿cómo sabrían cuántas había completado el compañero? Número 3. Si yo o uno de los centinelas aquí presentes notamos que copian o hacen trampas, procederemos a la eliminación total del equipo. La mayoría de genins habían mantenido la compostura hasta el momento, pero cuando notaron la presión que les estaba metiendo Ibiki, y a eso sumado que ya se habían dado cuenta de que los 3 ninjas que formaban un perfecto triángulo dentro de la habitación habían activado su Sharingan los hizo ponerse nerviosos. Ahora cada mínimo detalle era observado con atención, cada pequeño movimiento que harían será peligroso y pondría en peligro su equipo. Sin nada que agregar, empiecen ya. Naruto tragó en seco, esto sería más difícil de lo que pensaba. Capítulo 52. L Aldeas Shinobi / Exámenes Chunin. Kumo, 24 de marzo, 10:14 am. Suspiró mientras terminaba de leer el informe de los exámenes Chunin que se estaban llevando a cabo en Konoha. Normalmente, él nunca habría accedido a enviar ningún equipo, sin embargo, este año las cosas eran diferentes, no solo participaban todos los futuros herederos de los principales clanes de Konoha, también había sido convocada una cumbre entre las grandes naciones shinobi, y el convocador había sido Hiruzen con el supuesto fin de fortalecer las relaciones diplomáticas entre aldeas. No era tonto, la reunión no había sido para eso, detrás de ello había un mensaje de parte del Hokage que solo el Tsuchikage y él entenderían. El proyecto raíz. El proyecto se podría nominar como el único punto en interés que mantenían a Kumo, Iwa y Konoha en términos pacíficos, ya que las 3 aldeas colaboraban desde hace unos años para llevar a cabo lo que, según ellos, marcaría una nueva era shinobi. El Raikage se enderezó en su silla, sabía que había tomado una decisión arriesgada en enviar a su Jinchuriki a los exámenes, pero debía ser cauto al igual que mantener las apariencias de la aldea. Tenía que enviar al mejor equipo genin, que a su vez era el mismo equipo de defensa en el caso de que las cosas se tornaran complicadas durante la cumbre que se tendría a cabo el día antes de la última prueba. Kiri, 24 de marzo, 10:23 am. Mei se recostó en su silla, permitiéndose descansar la espalda, un rato. Sentía su cabeza a punto de explotar. Los últimos días habían sido horribles. Finalmente, luego de largas disputas, se podría considerar que el sistema shinobi de la aldea, al igual que la política entre clanes, había sido restaurada con totalidad después de pactar un acuerdo entre los civiles y ninjas. Debería irse a descansar Mizukage-sama, desde ayer que no ha podido ir a casa, puedo terminar las labores aquí, le sugirió Ao que se encontraba al frente del escritorio, sin embargo, a pesar de sus palabras, él no se encontraba mejor, algo evidente por las ojeras que tenía. Ao, ¿cuántas veces tengo que decirte que cuando estamos solos puedes llamarme Mei?
murmuró con diversión, y aunque tu oferta suena exquisita, acuérdate que hoy tenemos la inauguración de la academia. Hablando de eso, ¿no le pareció algo incauto de su parte enviar a 2 equipos sin formar a los exámenes Chunin? Mei se reincorporó y se tensó por unos momentos. Tienes razón, fue una decisión apresurada. Sin embargo, ahora que estamos reconstruyendo la aldea, enviar a nuestros equipos es una forma de dar a conocer públicamente nuestro retorno. En unos exámenes tan importantes como estos, no podemos dejar pasar la ocasión de conseguir potenciales clientes. Konoha, 24 de marzo. La sala estaba impregnada de una tensión palpable mientras los genin intentaban enfocar su atención en las preguntas frente a ellos, pero la mirada gélida de Hibiki y la presencia inquebrantable de los 3 Uchiha convertían el examen en un desafío psicológico más que intelectual. Con el tiempo avanzando, las reglas del juego se volvían cada vez más crueles, y el peso de cada punto perdido se sentía como una soga apretándose lentamente alrededor de sus cuellos. Naruto miraba de reojo a sus compañeros, buscando la manera de comunicarse sin levantar sospechas. A su derecha, Shikamaru parecía absorto en las preguntas, aunque Naruto sabía que probablemente ya estaba evaluando todas las posibilidades y caminos de escape. Hinata, por otro lado, respiraba con dificultad, luchando por mantener la calma. Sin Sub-Byakugan, estaba en desventaja frente a aquellos con habilidades especiales para recopilar información, pero Naruto confiaba en ella. La primera eliminación se produjo con una rapidez que dejó a todos boquiabiertos. Tosu, Saku y Kin intentaron burlar las reglas usando códigos gestuales. Sin embargo, bastó una señal de Hibiki para que uno de los Uchiha, con Sharingan activado, detectara el patrón de sus movimientos. Los 3 fueron interceptados en cuestión de segundos. Con un simple gesto de Hibiki, se les ordenó salir de la sala, sus rostros reflejando el peso de la humillación. La eliminación de un equipo completo en tan poco tiempo generó una atmósfera de paranoia en el resto de los participantes. Ahora, cualquier mínimo movimiento parecía delatar una intención oculta. Naruto tragó saliva, viendo cómo la presión afectaba a todos a su alrededor. En su mente, sentía el peso de la responsabilidad por sus compañeros, pero sabía que debía mantener la calma. No podía arriesgarse a hacer algo que comprometiera a Shikamaru o Hinata. A mitad del examen, cuando algunos comenzaban a resignarse a su suerte, otro incidente sacudió la sala. Yoro, Misa y Shigure se encontraban en una situación desesperada. Con cada pregunta fallida, sus puntuaciones disminuían rápidamente, y la mirada implacable de Hibiki no ayudaba a calmar los nervios. Al ver que no les quedaba otra opción, Yoro intentó usar un jutsu de telepatía básica, un último recurso para transmitir respuestas a sus compañeros sin levantar sospechas. Sin embargo, apenas comenzó, el Uchiha 2 activó su Sharingan, detectando las fluctuaciones de chakra y señalando a Hibiki. En un instante, los 3 fueron eliminados sin piedad, su intento desesperado de hacer trampa convertido en una lección para el resto de los genin. La presión en la sala aumentaba a niveles insoportables. Shikamaru observó en silencio, intentando encontrar alguna manera de pasar información sin ser detectado. Sabía que cualquier movimiento sospechoso sería un riesgo, pero también comprendía que mantenerse callado los llevaría a la derrota. Sin perder la compostura, decidió utilizar el entorno a su favor. Se estiró en su asiento y dejó caer un lápiz al suelo, al tiempo que emitía un leve suspiro. Naruto, captando la señal, también dejó caer su lápiz y aprovechó el momento para intercambiar una mirada rápida con su compañero. A través de este pequeño gesto, lograron sincronizarse en una estrategia básica de puntos fuertes y débiles, distribuyendo las preguntas que cada uno intentaría resolver sin levantar sospechas. El tiempo se agotaba rápidamente, y la tensión en la sala estaba en su punto máximo. Los equipos restantes sabían que no podían arriesgarse a un error, pero también entendían que el tiempo se les agotaba. Fue entonces cuando el último equipo en caer, formado por Aoit, Ai y Junio, trató de usar un jutsu de camuflaje para distorsionar la percepción de los Uchiha y pasar respuestas en susurros imperceptibles. Pero su intento fue en vano. El Uchiha 3, habiendo notado la manipulación de chakra, neutralizó el jutsu en un abrir y cerrar de ojos. Los 3 fueron escoltados fuera de la sala sin miramientos, sus rostros teñidos de vergüenza y frustración. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un kunai. Cada participante restante sentía el peso de las eliminaciones y sabía que no podían permitirse un error. Naruto volvió a enfocar su mirada en las preguntas, consciente de que cada palabra debía ser evaluada con cuidado.
Shikamaru, al ver que la situación era crítica, comenzó a usar sus habilidades de análisis, desglosando las preguntas para hacer deducciones lógicas que no requerían conocimientos avanzados, una habilidad que esperaba que Naruto e Hinata pudieran aprovechar. Ibiki observaba con satisfacción cómo la presión hacía mella en los genin. Su sonrisa cruel era un recordatorio constante de que el examen no solo probaba conocimientos, sino también la fortaleza mental de cada uno de ellos. Los genin restantes sabían que la verdadera prueba estaba en su capacidad para mantenerse calmados bajo esa intensa presión. Y con 3 equipos eliminados, el mensaje era claro: solo los más fuertes y astutos sobrevivirían a esta etapa del examen. Capítulo 53. Omake. Ibiki Moreno. Ibiki observaba la sala en completo silencio, sus ojos entrenados captando hasta el más mínimo movimiento, un parpadeo prolongado, una respiración contenida, un ligero temblor de manos. Todo tenía un significado para él. La sala estaba plagada de jóvenes ninjas con sueños grandes y egos aún más grandes, pero muy pocos realmente comprendían lo que significaba ser un shinobi en el campo de batalla. Para Ibiki, esta prueba no era solo un examen escrito, era una disección de carácter. Desde su posición, podía ver cómo algunos de los genin comenzaban a quebrarse, a luchar internamente contra la presión. La mayoría de ellos están tan enfocados en las respuestas que han olvidado el verdadero propósito de esta prueba, pensó, su expresión endurecida pero carente de juicio. Ibiki sabía que, en su vida de shinobi, las preguntas raramente tenían una única respuesta correcta. En realidad, muchas veces, las respuestas ni siquiera importaban. Lo que importaba era la capacidad de sobrevivir, de adaptarse y de mantener la calma en medio del caos. El verdadero propósito del examen no era evaluar quién sabía más, sino quién tenía la fortaleza para soportar el estrés, quién podía pensar con claridad bajo presión, y, más importante aún, quién estaba dispuesto a arriesgarse y confiar en otros para obtener la información que necesitaba. En el mundo real, pensaba Ibiki, la información es el recurso más valioso y escaso. Pero no siempre tienes el lujo de adquirirla en paz. A veces, obtienes una pista de un enemigo agonizante en el campo de batalla, o de un compañero que ya no puede continuar. Para Ibiki, cada genin era como un libro abierto, sus reacciones le contaban historias que él podía leer con facilidad. A quienes caían en la trampa de intentar hacer trampa abiertamente, les mostraba que la ingenuidad y el descuido no tenían cabida en el camino shinobi. A aquellos que resistían, que mantenían la calma, Ibiki les otorgaba una pequeña muestra de respeto silencioso. Ellos entienden, al menos en parte, reflexionaba. La lección oculta en este examen era el valor de la información y el precio que muchas veces tenía obtenerla. Ibiki sabía por experiencia propia que a veces tenías que traicionar tu propia moral o soportar el peso de las decisiones difíciles para lograr la victoria. A veces, confiabas tu vida en manos de alguien más, y otras veces, tenías que soportar, ver a tus compañeros sufrir o fracasar. La fortaleza de un shinobi no está en sus habilidades técnicas, se decía, sino en su capacidad de enfrentar el sufrimiento, de superar el miedo, de soportar el fracaso sin rendirse. Mientras veía a Naruto, Shikamaru e Hinata, Ibiki no podía evitar analizar sus diferentes estrategias. Shikamaru, con su mente analítica, parecía calcular cada movimiento, y había comenzado a dirigir a su equipo sin que los Uchiha lo notaran demasiado. Naruto, impulsivo como siempre, luchaba contra sus instintos de actuar con rapidez. E Hinata, ella era diferente. Sin su Byakugan, se veía vulnerable, insegura, pero había algo en su determinación que intrigaba a Ibiki. A pesar de la presión y del miedo, no había intentado traicionar sus propios valores. Esa clase de resistencia silenciosa era rara y, para Ibiki, valiosa. El fin último del examen no era aprobar o reprobar. De hecho, a Ibiki le importaba poco cuántos pasarán. Lo que buscaba era una cosa: identificar a aquellos que, aunque enfrentaran el peor de los sufrimientos, no se quebrarían. Quería encontrar a los genin que pudieran soportar el peso de las decisiones difíciles y aprender de sus errores. La vida shinobi estaba llena de fracasos, de pérdidas, y aquellos que no podían manejar esa carga estaban destinados a una corta y trágica carrera. Ibiki esbozó una sonrisa apenas perceptible, satisfecha y fría. Sabía que este examen dejaría una huella profunda en cada uno de los participantes, y esa era la intención. Al final, aquellos que lograran pasar no serían los más fuertes, ni los más sabios, sino aquellos con la tenacidad y el temple necesarios para vivir la vida shinobi. Si han aprendido algo hoy, pensó mientras su mirada recorría la sala, es que el verdadero enemigo es el miedo, y la verdadera victoria es aprender a vivir con él.
Capítulo 54. Lee. Exámenes Chunin. El impacto de la tercera eliminación fue brutal. Los nervios estaban a flor de piel, y la presión en el aire era casi insoportable. Decidido a no dejar que su equipo fuera eliminado, Naruto hizo un movimiento arriesgado. Usando su cuerpo como escudo, inclinó su hoja de forma sutil para que Shikamaru pudiera ver las respuestas que había logrado deducir. Era un riesgo enorme, pero confiaba en que, al menos así, tendrían alguna oportunidad. Shikamaru captó el gesto y asintió levemente, sabiendo que cualquier reacción obvia los delataría. Mientras tanto, Hinata también intentaba captar algunas respuestas de Shikamaru sin que los vigilantes lo notaran. La comunicación entre ellos era tensa y silenciosa, pero funcionaba. Ibiki volvió al frente de la sala, lanzando una mirada severa a todos los equipos que quedaban. Quedan menos equipos que hace unos minutos, y eso solo significa una cosa: la competencia es cada vez más exigente. Si alguno de ustedes considera que no está a la altura, ahora es el momento de retirarse. Un silencio pesado se extendió en la sala. Ninguno de los genin se movió. La determinación de cada uno de ellos era inquebrantable, y sabían que abandonar en este punto no era una opción. Naruto, Shikamaru e Hinata siguieron adelante, respondiendo cada pregunta con cuidado y manteniendo el flujo de información entre ellos en un código de gestos sutiles. Con cada minuto que pasaba, la presión se intensificaba, pero ellos se mantenían firmes. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Ibiki dio una señal para detener el examen. Los genin soltaron sus lápices, exhaustos pero aliviados. La primera parte había terminado, pero sabían que esto solo era el comienzo. Ibiki sonrió de forma amenazante. Han superado la primera prueba, pero esto no significa que todo haya terminado. Los desafíos que vienen pondrán a prueba algo más que su inteligencia. Prepárense, genin. Lo peor está por venir. Nos vemos dentro de 15 minutos en la entrada del Bosque de la Muerte. Naruto, Shikamaru e Hinata salieron del aula en silencio, sus pasos resonando en el pasillo mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. La atmósfera del examen aún colgaba en el aire, pesada, casi asfixiante, pero al pasar el umbral y sentir el leve frescor del pasillo, pudieron soltar el aliento que llevaban contenido desde hacía tanto rato. Naruto fue el primero en romper el silencio, estirándose con exageración mientras soltaba un suspiro largo. Su rostro, antes crispado y serio, se transformó en una sonrisa despreocupada. «Uf. Pensé que nunca íbamos a salir de ahí», exclamó, mientras levantaba los brazos hacia el techo, tratando de destensar sus hombros. «Al fin puedo respirar. Casi me vuelvo loco de estar encerrado ahí, y con todos esos ojos vigilándonos». Hinata asintió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y cansancio. Aquella había sido una prueba intensa, y la presión de los Uchiha y de Ibiki la había dejado más nerviosa de lo que quería admitir. Pero ahora, en el pasillo, sentía que el peso en su pecho se aligeraba, como si por fin pudiera llenar sus pulmones de aire fresco. Shikamaru, en cambio, mantenía su expresión calmada, pero sus ojos estaban alerta, evaluando. Sabía que el alivio no duraría mucho. El próximo examen estaba a la vuelta de la esquina, y ese respiro era apenas un preludio antes de la tormenta que venía. «Tenemos 15 minutos antes de que empiece el segundo examen», murmuró, metiéndose las manos en los bolsillos, mientras echaba un vistazo a sus compañeros. «Deberíamos usarlos sabiamente». Naruto lo miró, notando el tono calculador en su voz. La energía aún latía en su cuerpo, pero asintió. Había aprendido a confiar en el juicio de Shikamaru. «¿Tienes alguna idea?», preguntó, inclinándose hacia él. Shikamaru miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera otros oídos curiosos cerca. Satisfecho, se cruzó de brazos y comenzó a hablar en un tono bajo y mesurado. «El próximo examen será en el Bosque de la Muerte», dijo, entrecerrando los ojos. «Este lugar no es como el aula. No habrá reglas claras, y las trampas no serán solo psicológicas. Lo que debemos esperar es confrontación directa, debemos aprovechar que gracias a Itachi-sensei tenemos amplia ventaja y conocemos la mayor parte de la zona. Todos los equipos están ansiosos y probablemente armados hasta los dientes. Tendremos que ser inteligentes y evitar peleas innecesarias, a menos que no tengamos otra opción». Hinata escuchaba con atención, asintiendo lentamente. Sabía que su Byakugan habría sido una ventaja inmensa, pero sin poder usarlo, sería aún más importante contar con estrategias efectivas. «Entonces, ¿qué sugieres, Shikamaru?», preguntó, su voz suave pero decidida. Él suspiró, frotándose la nuca en su típico gesto pensativo. A pesar de su apariencia relajada, ya estaba calculando múltiples escenarios posibles.
Primero, necesitamos mantenernos fuera del radar. Si encontramos una zona segura donde podamos observar sin ser detectados, será ideal. Así podríamos evaluar a los demás equipos sin meternos en problemas desde el principio, explicó, sus ojos mirando al frente, visualizando el mapa mental de posibles rutas y escondites. Lo que buscaremos será información, saber quiénes están cerca, cómo se mueven y si podemos anticipar sus puntos débiles. Naruto frunció el ceño, un poco inquieto por la idea de mantenerse en las sombras en lugar de lanzarse de frente. Pero después del primer examen, comprendía mejor el valor de una estrategia cuidadosa. Entonces, primero evitamos peleas, resumió. Pero, si nos topamos con alguien, no podemos retroceder, ¿cierto? Exacto, confirmó Shikamaru. Si nos ven como objetivos fáciles, se nos lanzarán encima. Así que mantente preparado para atacar si es necesario, pero no gastes energía si no es absolutamente esencial. Hinata, observando a ambos, tomó aire y habló con una firmeza poco común en ella. Puedo ayudar a detectar el chakra de otros equipos a corta distancia. Quizás no pueda usar el Byakugan, no obstante aún puedo percibir la presencia de enemigos cercanos. Eso nos dará una pequeña ventaja para evitar emboscadas. Shikamaru asintió, complacido por la sugerencia. Perfecto, Hinata. Contaremos contigo para eso. Y Naruto se volvió hacia él con una mirada seria, si encontramos una oportunidad en la que tu energía desbordante pueda intimidar a los demás, aprovéchala. Un poco de caos puede ayudarnos a ganar tiempo o a dispersar a los equipos menos decididos. Naruto esbozó una sonrisa traviesa. Cuenta con eso, exclamó, dándole un golpecito en el hombro a Shikamaru. Mientras el reloj avanzaba, los tres sintieron cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas nuevamente. Habían dejado atrás el aula y la tortura mental de Ibiki, pero el próximo examen era otro nivel de peligro. El bosque de la muerte los esperaba, con todos sus secretos y trampas, y la promesa de batallas más intensas y despiadadas. Cuando escucharon la campana que señalaba el fin de su descanso, Naruto, Shikamaru e Hinata se miraron mutuamente, cada uno con una chispa de determinación en los ojos. Habían aprovechado sus 15 minutos lo mejor que podían, y aunque el plan no era perfecto, era lo suficientemente sólido para el desafío que les esperaba. Bueno, dijo Shikamaru, exhalando, llegó la hora. Recuerden, mantengan la calma y no pierdan de vista el objetivo. Hinata asintió, y Naruto levantó el pulgar, su sonrisa confiada iluminando su rostro. Estamos listos, dijo Naruto, con esa energía que los impulsaba a ambos. Con un último vistazo al aula que habían dejado atrás, los tres se encaminaron hacia el bosque de la muerte, listos para enfrentarse a lo desconocido. Capítulo 55. Lee. Exámenes Chunin. Un aire de inquietud y expectación se respiraba en el claro frente a la entrada del bosque de la muerte. Los genin, apenas saliendo de la agotadora prueba escrita, se encontraban de pie, rodeados por imponentes muros de árboles que parecían amenazarlos desde las alturas. El suelo cubierto de vegetación densa, los árboles con sus gruesas ramas y sombras ominosas, todo en aquel lugar les advertía que, una vez dentro, el peligro sería implacable. Tsunade, en el centro del claro, miró con firmeza a los jóvenes reunidos. Bienvenidos a la segunda fase de los exámenes Chunin, anunció con voz potente. Aquí pondremos a prueba no solo sus habilidades, sino su capacidad para sobrevivir y trabajar en equipo bajo condiciones extremas. Hay criaturas peligrosas, trampas y emboscadas escondidas en cada rincón de este lugar. Algunos de ustedes han demostrado habilidades excepcionales, pero este bosque no perdona a los descuidados, añadió Ibiki en tono severo. Los genin intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que no solo debían preocuparse de sus competidores, sino también del propio bosque. Naruto tragó saliva, su mirada fija en la entrada que, a pesar de ser tan solamente una apertura entre dos enormes árboles, se sentía como la boca de una bestia esperando engullirlos. A su lado, Shikamaru observaba con una expresión seria, sus ojos analizando cada movimiento de los demás equipos. Cada equipo recibirá un pergamino, continuó Tsunade, sosteniendo dos rollos en sus manos, uno marcado con el símbolo de la tierra y otro con el de cielo. Para pasar esta fase, deberán obtener ambos pergaminos. Algunos de ustedes tendrán el de cielo, otros el de tierra, y, al final, solo llegarán los más fuertes. Con esa advertencia, Ibiki y Tsunade comenzaron a repartir los pergaminos. Naruto, Shikamaru e Hinata recibieron el suyo, un pergamino de tierra. Naruto apretó el rollo entre sus dedos, sintiendo la emoción y el nerviosismo crecer en su pecho. Una última cosa, agregó Tsunade, deteniendo la marcha de los genin, que ya empezaban a dirigirse a la entrada.
Dentro del bosque, no solo serán evaluados por sobrevivir. Algunos de nuestros mejores shinobi los estarán observando. Su desempeño aquí determinará su valía no solo como chunin, sino como futuros protectores de sus aldeas. Las palabras resonaron como una sentencia. Con una señal de Tsunade, los equipos comenzaron a ingresar en el bosque uno por uno, hasta que finalmente, llegó el turno de Naruto y su equipo. Naruto se quedó quieto frente a la entrada del bosque de la muerte. Mientras Shikamaru y Hinata hablaban en susurros sobre la estrategia, una extraña sensación comenzó a recorrer su cuerpo. Algo en el aire parecía vibrar, casi como un pulso que resonaba en su interior. Era una sensación cálida, como un calor en su pecho, que subía desde sus entrañas hasta su garganta. Naruto intentó ignorarlo, atribuyéndolo a los nervios y la adrenalina, pero la intensidad no dejaba de aumentar. «Naruto, ¿estás bien?», preguntó Shikamaru, notando su incomodidad. Sí, creo», respondió Naruto, tratando de calmarse. Se forzó a sí mismo a ignorar esa extraña sensación y volvió a centrarse en la misión. Tenían que obtener el pergamino de cielo, y eso significaba enfrentarse a otros equipos sin dudar. Al dar el primer paso, Naruto sintió que la sensación extraña se intensificaba. Era como si el bosque susurrara su nombre, como si algo en su interior lo llamara desde las sombras a medida que avanzaban entre los árboles. Naruto no podía evitar sentirse observando. Cada paso parecía resonar en sus oídos, y sus sentidos estaban agudizados de una forma que nunca había experimentado. Los susurros del bosque, el crujir de las ramas, todo le daba una sensación de familiaridad y peligro al mismo tiempo. Era como si su propio chakra estuviera alerta, reaccionando ante algo que él no lograba comprender. Hinata y Shikamaru estaban igual de atentos, escudriñando el entorno. Sabían que no podían bajar la guardia, especialmente después del último examen y de las tácticas despiadadas que algunos equipos ya habían mostrado. Fue entonces cuando lo sintieron. Alguien se acerca. Susurró Hinata, adoptando una postura defensiva. Parece que tenemos competencia, dijo una voz femenina con un deje de burla. Desde la penumbra, una pelirroja de gafas rojas emergió junto a dos compañeros. Su mirada era afilada y escrutadora, pero lo que más desconcertó a Naruto fue la sensación extraña que lo invadió en cuanto sus ojos se encontraron. Era como si algo dentro de él reaccionara. Un latido sordo y pesado retumbó en su pecho. No sabía por qué, pero se sintió incómodo, casi mareado, como si hubiera olido algo familiar, pero que no lograba reconocer. «No me interesa perder el tiempo», dijo la pelirroja con una sonrisa ladeada. «Solo entrarán a este bosque si pueden vencernos». «¿Quién demonios se creen?», gruñó Naruto, sacudiendo la cabeza para despejarse. «No tenemos que enfrentarnos ahora», intervino Shikamaru con su tono usual de fastidio, pero sin bajar la guardia. «No tienen que hacerlo», contestó ella, inclinando la cabeza con diversión. «Pero van a hacerlo». Y en ese instante, el combate comenzó. Su compañero de cabello oscuro se lanzó contra Hinata sin previo aviso, arrojando un kunai directo a su rostro. Ella apenas tuvo tiempo de girar y bloquearlo con un golpe preciso, no obstante su oponente no se detuvo. Atacó con velocidad, obligándola a mantenerse a la defensiva. Shikamaru trató de atrapar al segundo rival con su sombra, pero este se movía con astucia, evitando quedar atrapado mientras lanzaba shuriken en su dirección. Naruto, en cambio, ya estaba en movimiento, cargando directo hacia la pelirroja con un puño listo para golpear. Sin embargo, algo raro pasó. Justo antes de que su golpe impactara, su cuerpo titubeó por una fracción de segundo, una sensación extraña corriendo por sus venas. Un calor familiar, pesado, como si sus células reconocieran algo que su mente no comprendía. Y en ese instante, ella se movió, bloqueó su golpe con un antebrazo y respondió con una patada giratoria. Naruto apenas tuvo tiempo de esquivarla, saltando hacia atrás con el ceño fruncido. «Maldita sea», gruñó, sacudiéndose la sensación de mareo. «¿Qué pasa? ¿Te tiemblan las piernas?», se burló ella. Naruto chasqueó la lengua y, en un destello de humo, 3 clones aparecieron a su alrededor y se lanzaron en sincronía contra ella. La pelirroja frunció el ceño y saltó hacia atrás, lanzando una serie de kunai con sellos explosivos. Naruto los vio venir, pero cuando explotaron, una onda de choque lo golpeó con más fuerza de la esperada. Fue impulsado hacia atrás y aterrizó pesadamente en el suelo, jadeando. Y entonces lo sintió de nuevo. Ese calor, esa sensación que le recorría cada fibra de su cuerpo. Naruto se llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón latir con más fuerza de lo normal.
Era como si su sangre estuviera ardiendo, como si algo dentro de él se estuviera removiendo con inquietud. Alzó la mirada y vio que la pelirroja también se había detenido, llevándose una mano al brazo como si también sintiera algo fuera de lugar. Sus miradas se cruzaron. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Naruto, con la respiración entrecortada. Ella no respondió de inmediato. Su expresión ya no era burlona. Había una tensión en su rostro, una especie de desconcierto que reflejaba lo que él mismo sentía. No sé, respondió finalmente. Pero no me gusta. Naruto se puso de pie de un salto, sacudiendo la cabeza como si quisiera despejar la sensación de su cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ella lo miró con el ceño fruncido, aún con la respiración agitada. Karin. El nombre resonó en su cabeza con una extraña familiaridad que no lograba ubicar. ¿Y tú?, preguntó ella con cautela. Naruto dudó un segundo, pero finalmente enderezó la espalda y respondió. Naruto. Naruto Uzumaki. El silencio cayó sobre ambos como una losa. Los ojos de Karin se abrieron de golpe. Sus pupilas se dilataron, y su cuerpo entero pareció tensarse. Naruto sintió lo mismo. La extraña sensación que lo había estado invadiendo desde el inicio de la pelea ahora tenía sentido. El ardor en su sangre, el latido pesado en su pecho, la inquietud inexplicable. ¿Uzumaki?, repitió ella en un susurro, como si la palabra pesara en su lengua. Naruto asintió lentamente, su mente, procesando lo que eso significaba. Por un segundo, el mundo a su alrededor se desvaneció. Siempre había pensado que estaba solo. Pero ahí, de pie frente a él, había otra Uzumaki. Alguien con su misma sangre. No puede ser, murmuró Naruto, sintiendo su garganta cerrarse. Tú también eres. Karin tragó saliva, sin saber qué responder. Sus piernas temblaban ligeramente, y no era por la batalla. La pelea había terminado, pero algo mucho más grande acababa de empezar. To forget